Mis amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy les tengo este hermoso proyecto, posavasos de otra figura. Miren qué hermosos petalitos, hermosos y muy fácil de hacer. Y además de eso, podemos usar los hilos que nos hayan sobrado de otros trabajos para realizarlo. No necesitamos mucho material. Y les voy a mostrar un ejemplo de estos posavasos. Aquí tengo un vaso muy chiquitico. Lo colocamos en el centro para que ustedes puedan observar cómo queda. Tenemos aquí en el más grandecito para que ustedes puedan observar. Muy bien, vamos con otro vasito. Aquí tenemos otro vasito, si logran verlo, espectacular, ¿verdad? Divino para nuestros hogares. Otro más grandecito de cristal, miren cómo queda, espectacular. Y ahí fuimos variando para que ustedes puedan tener la oportunidad de ver cómo queda en nuestras mesas. Y ahora sí, mis chicas, manos a la obra. ¿Qué necesitamos? Miren, como ustedes pueden ver, tengo una bolita de un trabajo que me quedó, un proyecto que me había quedado, y el amarillo. El día de hoy vamos a trabajar con estos dos hilos. Estos hilos son hilo coral. Ustedes pueden trabajar el hilo que ustedes deseen, el macramé. De acuerdo al grosor del hilo les va a quedar o más grande o más delgado o más pequeño, de acuerdo al grosor. Vamos a necesitar las tijeras. A mí me encanta trabajar con aguja número 1. Siempre, si logran apreciarlo, aquí está el número 1. Listo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Listo, entonces vamos a realizar un anillo mágico. A mí me gusta siempre realizar un anillo mágico. Vamos a hacer que quede larguito. ¿Por qué que quede largo? Para poderlo esconder y poderlo asegurar. Hay veces que cuando nosotros dejamos una hebra muy pequeña de este hilo, pues existe la posibilidad de que el trabajo se desarme. Una vez me pasó y créanme que eso es fatal. Listo, mis chicas. Entonces, en este mismo y dentro de este hilito mágico vamos a realizar 16 puntos altos. 16 puntos altos. Vamos a acercar un poquito para que ustedes puedan observar. Vamos a subir con 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Listo. Y realizamos dentro de este agujerito, vamos a realizar 16 puntos altos. Listo, hasta terminar. Listo, ya tengo mis 16 puntos altos. Vamos a jalar la tirilla. Vamos a jalarla y vamos a cerrar con una lazada. Listo, en la tercera cadenita vamos a cerrar con una lazada. Me ubico 1, 2, acá, la tercera. Vamos a ubicarla de esta manera, ok. La tercera cadenita y hago una lazada. ¿Listo? No importa si no le cierran, ya de último podemos apretarlo más. Ya con eso basta, listo. Y ahora lo siguiente, ahora vamos a hacer dobles en cada uno de los puntos. Listo, vamos a realizar 32 puntos altos, es decir, en cada cadenita de esta vamos a realizar 2 puntos altos. Vamos a empezar con el primero. Subo con 3 cadenitas en ese mismo agujero. Voy a realizar un aumento. Esta vuelta es de aumentos. En cada agujerito, en cada cadenita voy a realizar un aumento. ¿Listo? Hasta tener el doble de 16, que ¿cuánto es? 32. Excelente. Y listo, aquí hemos terminado nuestra segunda vuelta, si lo logran ver. Muy bien. Ahora vamos a hacer una lazada en la tercera cadenita. Si logran ver la cadenita, aquí así. Una lazada. Listo. Aquí tengo 32 puntos altos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer nuestra última vuelta
¿Y cómo es esta última vuelta? Vamos a hacer 3 cadenitas y en este mismo agujerito vamos a hacer un aumento. ¿Listo? Vamos a hacer el aumento. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un aumento y un punto alto. ¿Listo? Y vamos a repetir esta manera durante toda la vuelta. Aquí tengo mi primer aumento. Ahora voy con mi punto alto. Punto alto. Ahora un aumento, y así vamos hasta terminar. ¿Listo? ¿Listo, chicas? Y aquí terminamos la tercera vuelta. ¿Listo? Ya mi tercera vuelta está terminada. Miren, vea, 1, 2, 3 vueltas. Vamos a cortar el hilo y como ustedes pueden ver, ese es mi retazo de hilo que me quedó del trabajo anterior. Cortamos. Lo podemos esconder enseguida o lo dejamos para después. ¿Listo? Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a esconder este hilito. ¿Y de qué manera? Espérense por aquí. Listo, muy bien. Ya lo que queda es esconderlo. ¿Listo? Listo, ya hemos terminado. Ahora vamos a volver con el otro color para comenzar a hacer los pétalos. ¿Listo? Podemos empezar a hacer los pétalos. Vamos a iniciar. Vamos para que se vea un poquito más cerquita. Muy bien. Podemos iniciar desde donde nosotros queramos. No importa, el orden no importa. Vamos a ver, ¿no logran ver aquí? Insertamos la aguja. Muy bien. Listo. Sacamos el otro color. Vamos a dejar una hebrita más o menos larga para poderla esconder. Al dejar la hebra larga, tenemos como más seguridad del trabajo. Listo. Vamos a subir con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Listo. En este mismo agujerito vamos a hacer un punto alto. O areta, como en otros países le llaman. ¿Listo? Lo podemos hacer de esta forma o lo podemos hacer de la otra forma, como ustedes quieran. ¿Cuál es la otra forma de hacer el punto alto? Se realiza de esta forma. Tenemos las 3 hebritas, pasamos en 2 y pasamos en 2. De esta manera, el punto alto nos va a quedar como 1 milímetro más chiquito. Yo lo quiero 1 milímetro un poquito más grande, por eso lo hago de la forma anterior. ¿Y cómo es la forma anterior? Tengo las 3 hebritas, paso 1, paso 2 y paso 2. Así, de esta manera, el punto alto me va a quedar como 1 milímetro un poquito más grande. Listo. ¿Y ahora qué viene? Ahora vamos a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Y ahora vamos a hacer un aumento, un aumento en el siguiente punto. Vamos a tratar de ir escondiendo la hebrita que nos quedó atrás. Listo. Vamos a hacer un aumento aquí, es decir, 2 puntos altos en el mismo agujerito. Excelente. Y así nos está quedando. Listo. Y ahora continuamos. Vamos a hacer el otro parecito. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Nos saltamos dos cadenitas, 1, 2 y en la tercera vamos a hacer el aumento. ¿Listo? 1, 2 y 3, muy bien. En el mismo agujerito hacemos 2 puntos altos. ¿Y ahora qué viene? 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora en el siguiente punto vamos a realizar otro aumento de punto alto. ¿Listo? Ahí mismito. Y así se van formando nuestro modelito o nuestro motivo. Y ahora vamos a saltarnos 2 puntos
1, 2 y en el tercero vamos a hacer otro aumento. ¿Listo? Muy bien, 2 puntos altos en el mismo agujerito. Y ahora vienen 5 cadenitas. 2, 3, 4 y 5. Y ahora en el siguiente puntico vamos a hacer nuevamente el aumento. Y así vamos a repetir hasta terminar. ¿Listo? Recuerden que cuando terminemos esto, viene esta parte. Sin cadenitas y nos volamos 2 punticos. ¿Listo? Muy bien. Y hacemos el aumento. Espero que se logre ver. Muy bien, y ahora las 5 cadenitas y volvemos a hacer el motivo. ¿Listo? Listo, y aquí ya hemos terminado esta vuelta. Miren cómo queda súper lindo, súper espectacular. Ya me queda cerrar la vuelta. ¿De qué manera? Vamos a volver a realizar. Ah, no, mentira. Perdón. Vamos a pegarlo con una lazada. Vamos a unirlo. Ay, perdón. Vamos a unirlo con una lazada de esta manera. Y listo. Y vamos a continuar con la otra vuelta. Miren qué bello quedó. Listo. ¿Cuál es la otra vuelta? Vamos a rellenar estos espacios con puntos altos. ¿De qué manera? Bueno, ya hicimos la lazada. Ahora vamos a realizar dentro de este agujerito 5 puntos altos. Va el primero, 1. Si logran ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo mis 5 puntos altos. Ahora voy a realizar 3 cadenitas. 1, 2, 3. Listo. Vamos a hacer un picote con estas 3 cadenitas. Ahora vamos a hacer una lazada entre estas 2. ¿Listo? Y hacemos la lazada para que nos quede un piquito bien bonito. ¿Listo? Listo, aquí nos queda el piquito. Y ahora vamos a terminar con 5 puntos altos en el mismo agujerito. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Miren cómo queda. Y ahora, entre estos dos, entre el medio de estos, vamos a realizar un medio punto. ¿Listo? Medio punto. Y esto es lo que vamos a realizar en cada agujerito. Y ahora volvemos a realizar los 5 puntos altos. Espero que se logre ver. 5 puntos altos en el agujerito. Van 2, 3, 4 y 5. Y hacemos el piquito con 3 cadenitas. Y hacemos una lazada entre el punto alto. Muy bien. Y volvemos y realizamos, los 5 puntos altos. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora en medio de estos dos motivos vamos a hacer un medio punto. Y así vamos a realizar esto durante toda la vuelta hasta terminar. ¿Listo? Y listo, mis chicas. Aquí lo tienen. Ya terminé la última vuelta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo unimos, medio punto, de esta manera. Medio puntico, o si ustedes... Aquí, medio puntico. Ya, cortamos y escondemos. Cortamos el hilito. Miren, no nos lleva mucho material.
Podemos realizarlo con los retazos de hilos que tengamos. Y a ver, ¿quién me dice qué es esta florecita? A ver, bueno, después los escondemos. Le estoy haciendo la demostración. ¿Listo? Miren cómo queda. A ver, un girasol, ¿verdad? Súper espectacular, miren. Lindo, hermoso y queda súper espectacular en nuestras mesas. Les hago el ejemplo, miren el vasito. Ay, miren qué bello, hermoso. Si lo desean más grande, pues simplemente deben aumentar el número de vueltas que vamos a hacer en el centro. Y recuerden que debe terminar en par para que les pueda salir los pétalos. ¿Listo? Miren la diferencia. Muy bien, miren cómo quedó. Súper lindo, súper espectacular. Y recuerden también que va a depender el grosor del hilo. Depende del grosor del hilo, le va a salir o más pequeño o más grande. ¿Listo? Miren, que está aquí lo hice solamente con dos centros. Con 2 vueltas, perdón. 1 y 2 y miren que quedó más chiquito. Y esta las hice con 3 vueltas. El girasol se ve más grande, yo creo que por los colores, perdón, mentira. Por el grosor del hilo. Y si ustedes pueden fijarse, en este trabajo utilicé un grosor más grande, más gruesecito que este. Y tienen la misma cantidad de puntos. Si logran ver la diferencia, lo podemos hacer con cualquier tipo de hilo. Lo que deben tener en cuenta es el tamaño, el grosor. Dependiendo del grosor del hilo, les va a quedar o más chiquito o más grande. ¿Listo? Bueno, chicas, nos vemos en el próximo proyecto. Muchísimas gracias. Espero un like de ustedes. Y si quieren más proyectos como este de portavasos, pueden hacérmelo saber en los comentarios. Listo, nos vemos. Bye bye.